buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando como todos los lunes, un programa más de diálogo franco. Hoy un tema muy interesante, en primer lugar nuestro reconocimiento y gratitud a los héroes de la Guerra del Chaco. Cada vez son menos ya de una decena de los que viven. Para todos ellos nuestra gratitud enorme y nuestro agradecimiento de por vida por lo que dieron. Los héroes de la Guerra del Chaco no solo vencieron penuria y fatigas, sino que vencieron al enemigo y vencieron a la hostilidad del terreno. Hoy vamos a hablar de este tema que nos interesa con el doctor Erip Caballero Campos sobre la batalla de Boquerón y lo que significa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto. Contento de saludarte. Igualmente. Erip, nosotros queremos que nos ayude un poco a entender el momento en que aparece esto, ¿verdad? En primer lugar, cambia el gobierno de Paraguay, asume el 15 de agosto el presidente Eusebio Ayala. Antes los bolivianos habían tomado Pitiantuta, se ordenan la captura de Pitiantuta, Paraguay recupera Pitiantuta, Carlos Antonio López, y como represalia los bolivianos inmediatamente capturan Boquerón, Toledo, Corrales, y el presidente Eusebio Ayala, antes de celebrar su asunción al cargo, tiene que establecer la estratagema de cómo se va a hacer para la Guerra del Chaco. ¿Cómo fue el ambiente previo a la batalla de Boquerón, doctor? Y así como acabas de describir, ¿verdad? O sea, ya lo que se usa el término la escalada de violencia iba incrementándose de una represalia ante una acción boliviana ya directamente agresiva contra una posición paraguaya, donde cobardemente incluso habían degollado a parte de los prisioneros, hizo que evidentemente el gobierno paraguayo, no solamente como castigo por esa acción, sino que también porque Pitiantuta era una posición estratégica y fundamental dentro de todo lo que se iba a pergeñar como base de lo que iba a ser el desarrollo del conflicto chaqueño, ¿verdad? Entonces, por eso se ordena inmediatamente, el presidente todavía José Patricio Bullari, la recaptura del fortín Pitiantuta, que se hace el 15 de julio de 1932. Y ahí es donde los bolivianos, al capturar estos tres fortines que tenían una posición estratégica muy importante, además la cercanía con las colonias menonitas recientemente entonces instaladas, entonces hace que la situación para el presidente Ayala sea realmente una situación bastante complicada, porque había que tomar una decisión, él tenía que demostrar con firmeza cuál iba a ser la tonalidad con la que él iba a enfrentar este conflicto. No a cualquier presidente de la República le ocurre eso, que llegando al poder ya se encuentra con un conflicto internacional, y además con el caso del Chaco, que ya se venía preparando desde hace bastante tiempo y se estaba tratando justamente de evitar llegar a esa situación. Ahora, nos gustaría, doctor, que nos ayude a entender un poco el panorama en esos momentos, ¿verdad? Estamos hablando, no teníamos un ejército, técnicamente hablando, o sea, en puridad de verdad no había un ejército. De hecho, se estaba formando. Los cadetes de la escuela militar tuvieron su bautismo de fuego aquí, en la batalla de Boquerón, su primera experiencia. O sea, muchos compatriotas paraguayos se les llevó de la calle y se les dio un fusil y no tenían ni idea. La batalla de Boquerón, como se suele decir en la mayoría de los autores, fue realmente una escuela, no solamente para el comandante, sino para todos los jefes, oficiales y para los soldados y clase en general. La batalla de Boquerón fue una escuela. Claro, porque estamos hasta ese momento, o sea, los anteriores incidentes, que aparte fueron incidentes menores, era como una tropa más especializada, la que sabía, eran los oficiales más antiguos. En este caso, como bien mencionaste, el RI-6 Boquerón, por ejemplo, tiene su bautismo de fuego. Hay los famosos cadetes Pando, Sisa y Otazú pierden la vida en esta batalla, y así como otros oficiales. ¿Quién fue el primero en morir, Otazú? Creo que fue Otazú. Otazú, ¿verdad? Ahí lo que ocurre también es que era probar un poco cómo iba a funcionar, por eso que después de Estigarribia hace básicamente una guerra de maniobras, ¿verdad? Que es finalmente lo que ocurre en Boquerón, porque el ataque, la primera ofensiva frontal
termina en una verdadera masacre para las tropas paraguayas, porque evidentemente los bolivianos, los 1000 a 1200 defensores de Boquerón, bajo el mando del teniente coronel Marzana, estaban bien parapetados, habían hecho un buen sistema de fortificaciones, que hasta hoy en día cuando uno visita el campo de Boquerón se puede ver los restos de las trincheras y todo lo que ellos habían preparado. Entonces es ahí donde Estigarribia ve la necesidad de cambiar la estrategia, ¿verdad? Y se reagrupan las tropas, se ordena el cerco y se intenta, obviamente que se intenta en varias ocasiones, en 2 ocasiones más, intentar capturar el fortín, pero se fracasa, ¿verdad? Hasta que funcionó la estrategia del cerco y se les agotaron los recursos y por sobre todo el agua, ¿verdad? Hubo una deficiencia o una falta de, bueno, en realidad a lo mejor el término deficiencia es un poco duro, pero no estaba bien milimetrado, no estaba bien probado la artillería, motivo por el cual no pudimos hacer con nuestro mortero Brandt tipo Stokebrandt los tiros de larga distancia. ¿Por qué mayoría, entre ellos Rafael Franco, critica la claudicación de la artillería? Y lo que ocurre que yo creo que es justamente eso, todavía no estaba todavía ajustado, ¿verdad? O sea, hay que recordar que el mortero fue la gran innovación tecnológica que tuvo el ejército paraguayo. Bolivia no tenía. No, Bolivia no tenía. Ellos apostaron por el tema de los tanques, porque vino Kuhn, que era alemán, con esa idea. Entonces, todavía no estábamos muy finos en ese sentido. Y obviamente que también se pensaba, yo creo que posiblemente la información era que en poco tiempo, porque ellos capturan el fortín en julio y para septiembre no pensaron posiblemente que se hayan preparado tan bien las defensas, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que iba a ser fácil romper la defensa, el cerco, o sea, la defensa boliviana de Boquerón. Antes de entrar en la batalla propiamente dicha, doctor, del lado boliviano, porque hoy gracias al internet y gracias a los libros podemos saber lo que pasaba al otro lado. Por el lado de Bolivia, ¿cuál era la situación en el frente boliviano, militar y políticamente hablando? Bueno, militarmente, de hecho hay algunos que dicen que una de las razones de la guerra del Chaco y que se acelera justamente todos estos movimientos del año 32 es porque esa camarilla militar boliviana le estaba presionando al presidente Salamanca, ¿verdad? Quintanilla era el comandante. Sí, ellos estaban con una visión de que había que aprovechar, pensaban que Paraguay era débil y que era el momento adecuado como para asestar y que iba a ser fácil una victoria, ¿verdad? Eso desde el punto de vista boliviano. Y también ellos creían... Llegaron a decir, perdón, que con 3.000 hombres era suficiente para llegar a Asunción. Así mismo, o sea, ellos eran bastante optimistas y evidentemente su servicio de inteligencia le había pasado información o incorrecta o efectivamente no suficiente como para entender de que el Paraguay estaba haciendo una preparación adecuada en términos de los pocos recursos que teníamos, ¿verdad? Porque hay que recordar que ya se había comenzado a formar oficiales de reserva, se habían enviado a los jefes a capacitarse tanto a Francia como a Chile. Entonces teníamos una preparación, el armamento. Muchas veces se habla de que ganamos a punta de machete. El machete fue un arma útil, o sea, un elemento útil, pero... Qué suerte que decís eso. Pero teníamos armamento, o sea, se había comprado. El Esquenone fue a hacer la compra, de hecho, y lo acompaña Bray, ¿verdad?, en esa misión a Europa, y van buscando las distintas ofertas. Pero antes estuvo Eusebio. Antes, claro, Eusebio era ¿cómo se llama? El representante diplomático, ¿verdad? Pero el que fue como experto técnico fue Esquenone, ¿verdad? Sí. Así mismo. A pedido de Eusebio, porque claro, el presidente elige, ya le encomienda a Eusebio, él deja la embajada paraguaya en Washington. Y va a París. Sí, exactamente. Y después él dice, yo puedo hacer algunas gestiones, pero acá tiene que venir un técnico, y ahí se le envía al general Esquenone. Así mismo. Y su traductor Arturo Bray en segunda etapa, porque necesitaba a alguien que le ayude y que además le traduzca, ¿verdad? Así mismo. Ahora, volviendo al tema, los bolivianos subestimaron al Paraguay. Ellos creyeron que esto sería un paseo y que llevaría poco tiempo y que con 3.000 hombres hubiera sido suficiente para poder llegar hasta Asunción. Así mismo, lo mismo ocurre después cuando, unos meses después, en enero del 33, con el ataque a Nanagua, ¿verdad? O sea, ellos consideraban que Nanagua caía y Concepción era prácticamente, estaba ahí nomás ya. Era lo más al sur que llegaron. Más, claro, entonces ellos, evidentemente la información con la que se contaban no era la más precisa. Y por otro lado, creo que también es muy importante entender
que Paraguay había hecho un servicio de espionaje. Yo recuerdo hace unos años conocí a una historiadora francesa de apellido Morel que estaba estudiando el tema del servicio de espionaje paraguayo, que utilizó varios recursos, ¿verdad?, para ir recabando información en la etapa previa a la guerra. Eso, por favor. No recuerdo mucho el detalle, pero creo que habían utilizado a misioneros salesianos que a través de los indígenas y el contacto con los indígenas del Chaco iban pidiéndole a los indígenas que vayan informando dónde estaban los bolivianos. Esta señora creo que defendió ya su tesis en una universidad francesa y se trataba de eso, de que el gobierno paraguayo utilizó todos los medios a su alcance, ¿verdad?, para recabar información. Algunos espías iban disfrazados de macateros, supuestamente recorriendo los campamentos. El caso de Bray, ¿verdad? También, exactamente. Entonces, Bray fue como un macatero. Iban recabando esa información para poder tener detalles que eran necesarios para la movilización. Entonces yo creo que ahí el Paraguay fue mucho más eficiente que los bolivianos, ¿verdad? Bolivia tenía una gran división interna, había dos fuerzas, ¿verdad? Estaban por un lado los demócratas socialistas y los liberales. Los demócratas socialistas eran muy radicales y eran guerreristas. En cambio, los liberales eran más conservadores, estaban más a favor de la paz. Pero Salamanca y Saavedra eran los más radicales. Había también en Bolivia por entonces un problema interno grave entre lo que es Occidente y lo que es Oriente, o sea, Santa Cruz, ¿verdad? Santa Cruz el Oriente y el Occidente, que sería los Collas, lo de arriba, lo de La Paz. Claro, de hecho en algunos libros de historia bolivianos se presenta el tema de que con la guerra del Chaco ellos logran justamente integrar esas dos, el llano con la montaña, ¿verdad? Porque ahí se conocieron. Se unifican. Claro, se unifican y salen más potenciados desde el punto de vista como Estado-nación, ¿verdad? Sin que eso implique también el caso de que Paraguay tiene una gran transformación social después de la guerra del Chaco, en el sentido de la presencia de sectores que hasta ese momento habían sido prácticamente olvidados por el Estado, que el caso de los mensúes, que el Estado después de la guerra del Chaco se comienza a ocupar también de algunos sectores que hasta ese momento habían estado un poco olvidados, ¿verdad? Me llamó hoy, doctor, una amiga a quien le tengo un gran cariño y me hizo mención de una situación que se da con los rusos. Ella es rusa, su marido es griego, pero me señaló un aspecto muy importante. El 29 de la batalla de Boquerón, pero el 27 fallecía el general Serebriakov. Y antes, Belayev fue el que ubicó la laguna de Pitiantuta. Sí. Somos justos, somos agradecidos, para responderle a Ana de Bugliotti, somos agradecidos con los rusos acá en el Paraguay. Bueno, yo creo que posiblemente, bueno, de hecho hay muchas calles llevan el nombre de estos oficiales rusos que estuvieron al servicio del Paraguay. Posiblemente no, pero no solamente con los rusos, sino que también creo que hay muchos nombres olvidados de la guerra del Chaco. De hecho, en este momento estamos a un año de conmemorar los 90 años de la gran victoria de la guerra del Chaco. No hay una comisión oficial, no se están preparando festejos, ¿verdad? Entonces, no solamente los rusos son parte de los olvidados de este conflicto. Bueno, voy a retomar el otro tema después, pero para cerrar el tema de los rusos fueron fundamentales para el Paraguay. De hecho, Estigarribia se valió mucho del informe de Belayev. El papá del ex senador Miguel Abdón Saguier, el capitán Hermes Saguier, fue el que participó de esta, y fueron los primeros paraguayos, el primer hombre blanco que conoció la laguna Pitiantuta. ¿Sabe el origen del nombre Pitiantuta? Es una palabra, no me acuerdo si es ayoreo o nivaclé, no me acuerdo, es una palabra indígena. Indígena. Sí. Pitien Tes, algo así, significa el oso hormiguero muerto. Sí, algo así. Lugar del oso hormiguero muerto. Nosotros tenemos que ser agradecidos con los rusos. Y Ana me llamó y me hizo esa mención, entonces quiero decirle a Ana que por lo menos para algunos nosotros no nos olvidamos de los rusos, y esta experiencia de lo que pasó con Serebriakov. Él recibió una orden y le dijo, no, es un absurdo, lo que me están ordenando es ir al suicidio. ¿Qué es lo que le ordenaron? Ir a atacar de frente y la ametralladora. Y no, esa es la orden, hay que cumplir.
Y bueno, lindo día para morir, miró el cielo, perdón. Así Se despidió y se fue, cumplió su misión y murió. Así mismo. Seri Bierkhoff, 27 de septiembre de 1932. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta volvemos con más Boquerón. Bueno, Canal 9 también está de cumpleaños, así que en la persona de nuestro gran amigo Marcelo Fleitas, a todo el personal directivo, técnico, paratécnico, la gente que está trabajando, la gente que está en cámara y que no se los ve, muchas felicidades y muchas gracias. Canal 9, el pionero en la teledifusora paraguaya. Estamos nosotros en la segunda parte de la batalla de Boquerón, hoy con el doctor Eric Caballero Campos. La batalla propiamente dicha, la batalla de Boquerón. Bueno, el 15 de agosto Eusebio Ayala asume la presidencia de la República y básicamente da la orden al comandante del ejército en campaña en el Chaco en ese momento, que era el teniente coronel José Félix Estigarribia, para que Boquerón caiga. Boquerón tiene que caer. O sea, esa era la orden que él había dado y empieza la movilización general para ese propósito, ¿verdad? Es importante entender que en ese momento la movilización se había hecho con mucho más eficiencia, y ahí es importante recordar a una persona porque, como bien a veces ocurre, nos recordamos los grandes comandantes, pero hay gente que está detrás en los entretelones, y ahí fue un hombre clave en la movilización para que sea efectiva, el coronel Juan Bautista Ayala, famoso Ayala Bahí. Él fue el hombre clave para que esa movilización... Alto, un hombre alto, de 2 metros y algo de estatura tenía, más alto que vos, ¿verdad? Más alto que muchos. Y era un hombre que también fue con Estigarribia a la escuela... Un año después de Estigarribia estuvo. La escuela de guerra en Francia. Entonces, Ayala fue un hombre clave en esa primera movilización, aprendiendo de los errores de la mala movilización de diciembre del 28, ¿verdad? Entonces, eso fue importante porque estamos hablando de que los acontecimientos transcurrieron con mucha velocidad. Entonces, preparar una batalla, hacer caer Boquerón, empieza la primera ofensiva el 9 de septiembre. Hay una primera ofensiva, se fracasa en esa primera ofensiva, son repelidos por los defensores bolivianos. Entonces ahí cambia la estrategia, comienza con Carlos J. Fernández, era el comandante de la primera división de infantería. Entonces ordena a Estigarribia el cerco, comienzan a preparar ese cerco, se comienza a reforzar, ¿verdad? Porque también obviamente los bolivianos intentan romper el cerco en 2 ocasiones, y eso hace que sea una batalla sumamente compleja, que signifique mucho sacrificio en pérdidas humanas, no solamente en muertes, sino que también en heridos, y ese bautismo de fuego para muchas de las unidades, para muchos de los que estaban movilizados recién. Y hay que también recordar algo que es importante. Los bolivianos intentaron hacer el abastecimiento aéreo, pero fracasaron, ¿verdad? O sea, evidentemente no estaban todavía suficientemente, preparados como para eso. Dice que algunas comidas cayeron en campamento paraguayo. Varias, y que era celebrado eso porque venía para reforzar la ración diaria, ¿verdad? Entonces, evidentemente que eso también ayudó a los paraguayos a finalmente agotar a los defensores bolivianos que quedaron prácticamente casi la mitad, era más o menos casi 400 y casi 500 son los que se rinden aquel 29 de septiembre, ya totalmente, prácticamente al borde en algunos casos de la muerte por la falta de agua y la falta de alimentos, ¿verdad? Decía posteriormente, cuando se produce la rendición, que el estado en que se encontraban los bolivianos eran realmente patético, ¿verdad? Un estado marasmático, algunos ya en estado de descomposición, los cadáveres. La gente, los bolivianos se rindieron ese 29, hay que reconocer que cuando amanece el 29 a las 6 de la mañana, se rinden los bolivianos. El teniente coronel Marzana decide capitular con el comandante del RI-6 Boquerón, mayor entonces Arturo Bray. Y cuando entran los paraguayos a Boquerón se encuentra con una situación dantesca. Total. Ellos estaban sin alimentarse. Estaban sin alimentarse y ya no daban más, ¿verdad? O sea, evidentemente. Y por eso que fue muy celebrado, porque también para las tropas paraguayas fue un esfuerzo sobrehumano. Fueron 20 días de batalla, que no son fáciles, ¿verdad? En un territorio bastante inhóspito, en unas condiciones no muy fáciles, ¿verdad? Y evidentemente que eso significó
para estratégicamente recapturar uno de los fortines que después de eso va a ir al movimiento hacia la zona Centeno-Gondra, ¿verdad? Se van moviendo las tropas hacia ese sector. Y desde el punto de vista de la moral, no solamente del propio ejército en campaña, sino que de toda la población, porque estaba pues el mito de que Bolivia estaba mejor preparada, que el ejército boliviano era muy superior y que el ejército paraguayo prácticamente no iba a poder detener el avance boliviano. Entonces, por eso Boquerón tiene una importancia radical para todo lo que va a venir después, porque hay veces que te preguntan en la clase los alumnos, pero es la primera batalla, o sea, ¿por qué tanta importancia a esta primera batalla? Y esta primera batalla fue importante porque le dio el impulso no solamente a los propios oficiales, sino que también a todo ese ejército en campaña y a toda una nación que estaba expectante de lo que iba a ocurrir en ese lugar. David H. Suk, que es un historiador militar americano, cuando escribe su libro sobre la guerra del Chaco, dice que siempre el que pega primero pega dos veces para nosotros, pero para ellos el que gana la primera batalla tiene un impacto moral y anímico extraordinario en el ejército, así que fue fundamental haber triunfado en Boquerón. Totalmente, y de hecho eso se notó en la sucesión de acontecimientos de fines de todo ese año 32 hasta incluso la gran batalla de Nanagua en enero del 33, ¿verdad? Donde evidentemente ya el ejército paraguayo mucho mejor organizado, ya con mayor conocimiento, con una mejor dotación y reorganización, la organización de los cuerpos de ejército y todo lo que implicaba el afinado, todo el tema logístico, mejoraba la artillería y todo lo demás. O sea, evidentemente eso fue muy positivo para todo. Ahora, doctor, me gustaría una precisión. Habíamos dicho que Bolivia tenía problemas. Es más, en esa ocasión el general Quintanilla es destituido del cargo como comandante de fuerza del Chaco, ¿verdad? Y se produce una desaveniencia fuerte con Toro, con quien ya tenía un desacuerdo debido a 1930, donde se produce un cambio de gobierno. La falta de entendimiento, primero, entre los propios militares bolivianos y entre las fuerzas militares y el comandante civil, el presidente Salamanca, fue fundamental también para nosotros, porque nosotros teníamos una actitud casi reverencial entre el presidente Eusebio Ayala y Estigarribia. Siendo militar, Estigarribia se encuadraba y se ponía firme ante un civil presidente de la República. Así mismo, y de hecho creo que ahí importante también, creo que estaba una de las fotografías que estaba pasando, Eusebio Ayala fue en más de 10 ocasiones al frente de guerra para respaldar, para conocer a la tropa, para animar a la tropa, y efectivamente en esa época, a diferencia de hoy, la Constitución no decía abiertamente que el presidente de la República era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Eso no estaba en la Constitución de 1870. Se sobreentendía que era así, ¿verdad? Pero por ser el primer magistrado de la República. Generalísimo del ejército paraguayo. Exactamente. Entonces ahí el tema es que efectivamente Ayala le respalda a Estigarribia, incluso contra sus propios críticos, los propios camaradas de Estigarribia, porque hay que recordar, que la audiencia tiene que recordar que había un plan de parte de los oficiales del alto mando paraguayo que pensaban que la mejor estrategia era desgastar a los bolivianos, replegar todas las tropas paraguayas a la línea del río Paraguay y esperarles ahí, y que desde ahí empezar a empujarles nuevamente a los bolivianos. Y Estigarribia fue de la tesis de que había que combatir en el centro del Chaco, como efectivamente se empezó a combatir en julio de 1932. Muy bien. Te voy a dar una consigna para la vuelta del corte. Sí. Quiero que cierres los ojos y que te imagines si hubiéramos perdido Boquerón. ¿Qué hubiera ocurrido en el Paraguay? A la vuelta del corte seguimos con el doctor Erip Caballero Campos. De vuelta, diálogo franco, muy interesante. Qué lástima que todo lo que se dice en el corte no sale al aire, ¿verdad? Bueno, ¿qué hubiera pasado, doctor, si en un ejercicio, yo sé que para un historiador riguroso, estricto como vos, es muy difícil, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Qué importancia tuvo para el Paraguay el hecho de no haber perdido Boquerón?
Y la importancia, en primero lo que habíamos hablado, el tema desde el punto de vista moral, ¿verdad? O sea, y del ánimo y de todo lo que significaba psicológicamente. Correcto. Demostrar de que se le podía ganar al ejército boliviano. La segunda cuestión desde el punto de vista estratégico, o sea, Boquerón estaba en el eje de fortines que defendían a las colonias menonitas, ¿verdad? Y ahí nomás estaba la punta del famoso Punta Rieles, donde se metía todas las tropas a través del ferrocarril de Cazao. Boquerón se iban a Villa Militar. Se acababa la villa militar, o sea, iba a ser un retroceso muy grande del ejército paraguayo. Íbamos a quedar prácticamente a contrapierna con respecto a lo que se estaba planteando, se estaba acumulando tropas en ese momento. Entonces, obviamente que eso iba a significar estratégicamente no sé si la derrota, pero sí una debacle por un tiempo y a reestructurar todo ese tren logístico que estábamos hablando que había diseñado Ayala, ¿verdad? Bolivia tenía una idea muy clara, ¿verdad? Una parte del ejército boliviano estaba en el eje que está diciendo, en el eje de Boquerón, Toledo, Corrales, Yucra, kilómetro 7, Saavedra, Muñoz, Platanillo, Nanagua, Arce, Gondra, etcétera, etcétera. Otro grupo estaba al sur, lo más al sur posible, que es en la zona de Nanagua, y un tercero que estaba hacia arriba, hacia Bahía Negra, ¿verdad? En el caso en que hubiera caído Boquerón en manos bolivianas, o sea, si ellos salían victoriosos de esta batalla, ellos tenían como objetivo avanzar hacia Villa Militar, Isla Poí, y desde ahí por el ferrocarril, ya sabes, ¿verdad? Llegaron al río, que era su objetivo, ¿verdad? O sea, obviamente que por eso es que Boquerón es tan importante, ¿verdad? Y fue una celebración, acá en Asunción se juntaron más de 50.000 personas en aquella época. ¿Hay imágenes de eso? Hay 2 o 3 imágenes que el presidente Ayala sale al balcón del Palacio de López a saludar al pueblo, ¿verdad? Las crónicas de la prensa de la época son bastante optimistas, o sea, realmente fue un gran festejo porque se demostró primero que el ejército boliviano no era invencible. Y en segundo lugar, el tema desde el punto de vista de lo que significaba, porque ahí, a partir de ahí lo que habíamos dicho anteriormente, empieza el avance paraguayo hacia los otros sectores, ¿verdad? Para tratar de recuperar Toledo y también Corrales, ¿verdad? ¿Sabes que el presidente Ayala le visitó al teniente coronel Estigarribia? Le felicita por la victoria. Entre paréntesis, el presidente Ayala nunca le dio una orden como corresponde, como se acostumbra por escrito, sino que fue muy precavido, porque si Paraguay daba esa orden iba a ser acusado de país agresor. Así mismo. Entonces él se vale de su amigo y a su vez, a pedido de él, fue incorporado como jefe de Estado Mayor Manuel Garay y le lleva una nota donde le dice, sin firma, Boquerón debe caer. Así mismo, totalmente. Ese hecho de que Estigarribia, incluso sabiendo eso y no teniendo la firma y acepta la relación entre Estigarribia y Ayala, fue fundamental para la victoria del Paraguay. Yo creo que sí, porque uno mantuvo el liderazgo civil y el otro efectivamente tuvo ese respaldo en este caso del presidente de la República, frente a las críticas de otros comandantes y de otros jefes más antiguos, incluso por parte de que Estigarribia, porque eso siempre hay que recordar, Estigarribia llegó a ser el comandante del ejército en campaña. Había otro comandante que era el comandante del ejército, de todo el ejército paraguayo, era el general Rojas. General Manuel Rojas. Entonces, a veces Rojas era bastante crítico con respecto a Estigarribia, entonces tenían a veces esas disputas internas dentro del propio ejército y Eusebio Ayala siempre terciaba a favor de lo que Estigarribia sostenía, ¿verdad? Y yo creo que eso fue fundamental, ese liderazgo. Podemos cuestionar algunas de las medidas que después toma Estigarribia, por ejemplo, justamente contra Ayala, que Ayala finalmente es enviado como agregado militar a Buenos Aires, a pesar de haber sido un hombre clave en esa primera etapa de la guerra, pero bueno, esas ya son las disputas posteriores que podemos hablar en Lo relevó del primer cuerpo de ejército y después del segundo cuerpo de ejército también. Así mismo. Pero a vos que te gusta Rafael Franco, ahí me contó Rafael Filisola, cuando gana la batalla de Boquerón, Estigarribia, el presidente Ayala le dice, ¿qué necesita, coronel? Porque la hacienda coronel, ¿qué necesita? Y le pido 2 cosas, presidente, le dice. ¿Sabes las cosas que le pidió Estigarribia al presidente Eusebio Ayala? Y vos me contaste. No, pues yo quiero que vos cuentes, vos contaste. Agua y que al coronel Franco, que había sido destituido y por un intento de golpe de Estado en el año 31, se ha restituido y de hecho después se convierte en comandante de cuerpo de ejército, el segundo cuerpo de ejército. Es cierto. Y ahí algo que vale la pena también.
incluso oficiales que habían sido sacados por la Guerra Civil de 1922, que habían sido reincorporados, como el caso del coronel Brizuela, que va a tener una brillante actuación en la batalla de Nanagua, ¿verdad? O sea, ahí se demuestra que efectivamente el tema del Chaco se convirtió en una causa nacional, más allá de las banderías políticas y de las diferencias que existían entre los diferentes líderes y actores políticos. Pero estaban todos los cheristas de esa época, estaba Brizuela, el propio Eugenio Alejandrino Garay, que estuvo con la revolución del 22 y el 23, también fue incorporado como jefe, se incorporó después de la batalla de Boquerón. Franco se fue, si mal no recuerdo, unos días antes de la batalla de Boquerón. Él estuvo unos días antes de Boquerón. Pero era una causa nacional y Estigarribia le conocía. A mí me comentan que el papá de Rafael Franco, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero el papá Federico. era Federico Franco, que era profesor de matemáticas Federico Franco fue profesor de Estigarribia en la Escuela Nacional de Agricultura. la Escuela Nacional de Así Agricultura. mismo. Y de ahí había una suerte de cariño y respeto hacia... Había una cierta afinidad. Es cierto. Muy bien, algo más, doctor, que finalmente quiera No, agregar? siempre es importante recordar que efectivamente la Guerra del Chaco fue un gran sacrificio del pueblo paraguayo, que hay que pensar de que, y a veces nos olvidamos porque le tocó antes de la guerra, Eligio Ayala, que fue el hombre que preparó Cierto. financiera y económicamente al país, porque nosotros no pudimos sacar ningún préstamo, salvo en la etapa final, no tuvimos recursos externos para poder preparar la defensa. Y obviamente siempre al recordar estas guerras y recordar a quienes se sacrificaron, incluso que llegaron a morir en el frente de batalla, el hecho de hacer un llamado a la paz, ¿verdad? Porque más dolor que lo que puede causar una guerra no es indescriptible. Entonces es necesario que los pueblos solucionen sus diferencias a través del diálogo pacífico y de la paz. Está con nosotros el senador Filisola. Enseguida vamos a hablar con él. ¿Podemos hacerle un pedido público a él y a todos los parlamentarios? Claro, que es necesario que celebremos los 90 años del final de la Guerra del Chaco. Creo que vale la pena. Mira, yo te comento a vos, doctor, y a la audiencia, que todavía, 2024, todavía en todos los logotipos, en el pie de la nota de todas las instituciones públicas, privadas, civiles y militares, aparece el nombre sesquicentenario de la epopeya nacional. 150 años de la Guerra del Chaco, de la Guerra del 70. La Guerra del 70, 150 años, se cumplió en el 2020. Pasaron 4 años ya de que terminó los festejos por los 150 años de la Guerra del Chaco, de la Guerra del 70. Nosotros estamos ya a 92 años de la batalla de Boquerón. Estamos a menos de 8 años del centenario de la Guerra del Chaco. Y en el Paraguay nadie se acuerda de eso. Un pedido de clemencia acá con el doctor Eric Caballero Campos es para que el Congreso Nacional establezca oficialmente camino al centenario de la victoria del Chaco y que las instituciones civiles y militares de todo el Paraguay tengan sus colaciones, en sus graduaciones, los nombres de los civiles y militares héroes de la Guerra del Chaco que hicieron posible el triunfo. Así mismo, me parece correcto. Le pedimos al senador Filisola. Sí, claro que sí. Como una moción tuya. Está bien. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. Gusto. Muchas gracias. Gracias. Sentátenos un ratito. Nosotros queremos compartir este sábado, vamos a tener en la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Cómo está, capitán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estamos? Con el capitán Bernis, jornada de seguridad y al mismo tiempo una jornada que va a permitir hablar un poco de todo lo que guarda relación con la seguridad domiciliaria, laboral, cómo podemos atender, y nada más ni nada menos que el brilloso Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora. Así mismo. En nuestro mes aniversario estamos organizando nuestra segunda jornada nacional de emergencia y seguridad ocupacional, en la cual vamos a tener unos expositores bastante destacados en el tema de lo que se refiere a emergencias, tocando un poquito el tema de lo que este año vivimos un poco acá en Paraguay, el tema de fugas de gases tóxicos y sus consecuencias. Entonces vamos a estar hablando sobre eso, cómo prepararse, cuáles son las medidas de prevención que uno debe tomar dentro de su empresa en este caso, y bueno, prepararse para evitar esas cosas que no sucedan más.
¿Qué día va a ser este sábado? Sería este sábado 5 de octubre a partir de las 8:15 en la sede de la cooperativa Laguna Satí, en Fernando La Mora, zona norte. ¿Y para quiénes va dirigido este curso, capitán? Va dirigido a todas las personas dedicadas a la seguridad del trabajador en las empresas, a los técnicos de seguridad y personas interesadas, también a gente de recursos humanos, porque vamos a estar tocando algunos temas de IPS, del trámite de los reposos, accidentes laborales, etcétera. ¿Y tiene costo? ¿La gente cómo tiene que inscribirse? Tenemos justamente en el dossier que está mostrando el costo. Hasta hoy tenemos 100.000 guaraníes, mañana de 120, y tenemos un formulario en el cual uno puede acceder, también está en nuestras redes sociales, del cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Fernando La Mora, donde puede inscribirse y realizar el depósito correspondiente para asistir. 30 años del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Vamos rumbo a los 30 años. Este año estamos cumpliendo 29 y para el año que viene, todo octubre, nos estamos preparando ya para lo que va a ser el año que viene, los 30 años de nuestra institución, de la fundación. ¿Tienen carro nuevo? Tenemos también un vehículo nuevo, un Mercedes-Benz, justamente llegó el día sábado, que vamos a estar inaugurando para este 18 de octubre, que es nuestro aniversario. ¿Y la flota de ustedes ya es suficiente o tienen previsto crecer más? Tenemos previsto crecer más. El tema es que la flota siempre, por la cantidad de servicios que uno tiene, se deteriora bastante. Sí. Sabiendo bien cómo están las calles, también la cantidad de salidas, etcétera, hace que los vehículos se deterioren muy rápido. Entonces necesitamos renovar. Estamos con el senador Rafael Filisola en esta parte política de la situación actual. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tenemos técnico nuevo en Cerro. Tenemos técnico nuevo. Vamos a ver cómo nos va. El Bambino Jarazaguer parece que asume como técnico de Cerro Porteño, ¿eh? Y bueno, con todo, siempre le hacemos el aguante a Cerro. Ahí está Carlos Jarazaguer, el departamento las buenas y en las malas. Las buenas y las malas. Decideta es gran fanática. No, ella es... Más fanática que vos. Sí. Bueno, senador, nos gustaría aprovechar este tiempo, hace rato que no te tenemos en diálogo, Franco, entonces nos gustaría ver un poco desde tu perspectiva la gestión legislativa y en particular el énfasis que más nos interesa es conocer tu experiencia, tu expectativa con respecto al presupuesto general de gasto de la Nación en áreas sensibles, áreas sociales. Sí. No, lo primero es que este año, por primera vez en la historia, la Comisión Bicameral de Presupuesto va a sesionar está sesionando solamente una vez a la semana. Cierto que una sesión extendida, pero te da la pauta de que no se le está prestando la debida atención. Era casi de lunes a lunes, era antes. Era siempre, sí, salvo día de sesión de diputados y de senadores. O sea, 3 días a la semana. El tema es que atenderle, recibirle a tantas instituciones en un solo día es sumamente difícil. O sea, nos engañamos si pensamos que vamos a recibir a 10 instituciones y le vamos a dar la misma importancia. O sea, probablemente a las primeras 2 o 3, a las que tienen más presupuesto, a las que son más estratégicas. Pero hay instituciones que son muy importantes como la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. O sea, dependencias clave que tienen poco presupuesto, que necesitan mucho apoyo, que están enfrentando problemas sensibles. En el caso del Ministerio de la Mujer, los casos de violencia contra la mujer, los feminicidios, constituyen una situación epidémica. Son probablemente los casos más serios en materia de seguridad cotidiana, vamos a decir. Y todas esas instituciones van a quedar relegadas, a un segundo plano. Pero de todas maneras, con nuestro bloque estamos trabajando de tal manera a poder hacer una revisión pormenorizada del presupuesto justamente como en el año anterior, poder poner énfasis en esas instituciones que normalmente no son tenidas en cuenta como otros ministerios que tienen, vamos a decir, más gravitancia, pero no por eso más relevancia. Claro. Otra cuestión que nosotros le hemos pedido al ministro en mi caso por lo menos le he pedido al ministro de Economía, es que no nos envíen más el presupuesto en un formato que no se puede leer en PDF, por ejemplo. Tiene que estar que nos envíe
que nos envíe, qué sé yo, en Excel, por ejemplo, o en algún otro formato que se pueda manipular, que se pueda analizar. Pero con PDF ya no puede tocar. Ahora, Por eso. senador, pregunto, cuando te envían el presupuesto de salud, te dicen tenemos la expectativa de tener 200 camas más de terapia, 50 más de terapia pediátrica, vamos a crecer 500 camas más. ¿Está iluminado el presupuesto? ¿Vos sabés que se va a hacer con la plata o están pretendiendo una aprobación a libro cerrado? El presupuesto en general no comprende o no incluye grandes aumentos, ni en obras públicas, ni en salud, al contrario. Vamos a tener un año... Es prácticamente... Lo que pasa es que te dicen, por ejemplo, en obras públicas. Nosotros señalamos eso, como dónde están esas inversiones en obras públicas. Y nos dicen, bueno, vamos a tener recursos de Itaipú. O, por ejemplo, bueno, lo propio también, esos 500 millones de dólares para seguridad. De Itaipú no se pueden auditar. Claro, para seguridad. Entonces, como que el manejo del presupuesto es muy opaco. El ministro, y yo le tomo la palabra, el ministro de Economía dijo que iban a tener la mejor predisposición. Así que yo le tomo la palabra y yo espero que verdaderamente podamos tener un diálogo fluido, que sepamos realmente de qué se trata el presupuesto y que no tengamos esa historia de todos los años que nos mandan un presupuesto irreal, con muchas instituciones importantes, con escaso presupuesto, y al año siguiente empiezan a venir en cascada las reprogramaciones. O sea, si al año siguiente te llueven reprogramaciones como ocurrió este año, quiere decir que hiciste mal el presupuesto. Sí. Es obligatorio, sobre todo habiendo sido ministro de Interior. ¿Está satisfecho con la política que lleva adelante desde el punto de vista de la seguridad ciudadana? Bueno, en seguridad estamos llegando a una situación ya extrema. Si tomamos en consideración algunos indicadores, por ejemplo, tasa de homicidios en determinadas zonas, Amambay, por ejemplo, casos de sicariato, y sobre todo si tomamos en cuenta zonas del país donde la policía tiene muy poca presencia, donde bandas armadas de repente llegan a tener más peso que la propia policía. Eso nos da la pauta que estamos llegando a una situación extrema, pero lo que a mí me preocupa más es el creciente vínculo entre crimen organizado y política. El Ministerio del Interior nos plantea, y yo creo que es correcto, nos plantea aumentar de una manera bastante importante la dotación policial. Ahora, a mí me preocupa cómo se va a implementar eso. Le habíamos preguntado al comandante, estamos pasando de formar 1.000 policías al año a formar 5.000 policías al año. Mi pregunta es, ¿tenemos suficientes docentes? ¿Tenemos suficiente infraestructura? Porque ya nos ocurrió esto durante el gobierno de Nicanor. O sea, ciertamente con el gobierno de Nicanor estábamos muy por debajo, cuando él inicia, estábamos muy por debajo de la dotación que necesitábamos. Entonces él se plantea ampliar sustancialmente. Y para eso lo que hicieron fue habilitar dependencias en distintos departamentos de la Escuela de Suboficiales Merlo Sarabia. ¿Qué pasa? Esas dependencias no tenían infraestructura adecuada, no tenían la cantidad de docentes, entonces hubo una serie de remesas de efectivos mal entrenados. Aparte de eso, hay que contar con armas, hay que contar con municiones para el entrenamiento, pero sobre todo el capital humano, el que les va a entrenar, el docente. El docente tiene que estar calificado. A mí me preocupa mucho. No tenemos docentes. El comandante nos dijo que sí, que se prepararon y que tienen docentes y que tienen infraestructura. Yo tengo mis dudas porque conozco la institución policial. Infraestructura no hay. Yo no veo que, claro, yo no veo que haya aumentado la infraestructura. No hay. Y yo no sé, a no ser que llamemos que podría ser, ¿verdad? Que llamemos a personal retirado, por ejemplo, que tenemos excelentes elementos de la policía que ya están en retiro. Pero a mí me preocupa mucho que saquemos a la calle una cantidad importante de efectivos, pero con mal entrenamiento.
que pueden generar Yo no le veo eso efectos de- no deseados. Le va a incorporar, imagínate, a un Carlos Pastore para que... ¿qué lugar le va a dar a Pastore? No, como docente. Sí, pero si no tiene infraestructura, se nos... No, si no tenés infraestructura no tenés nada que hacer. Y además nosotros tenemos que propender a tener cada vez más, a ser como la Fuerza Armada, 4 años. La policía Claro. hoy tiene 2 años. Bueno, ese también es un tema que discutíamos mucho con justamente con esa remesa de Pastore, Altenburger, que yo creo que fue una de las remesas más brillantes que tuvimos en los últimos años. Y ellos justamente decían, es importante que el personal esté mucho tiempo Claro. bajo nuestro cuidado, porque de tal manera que les conozcamos, que veamos si tienen vocación, que midamos su integridad. Solamente un periodo prolongado de tiempo permite determinar si Senador, el aspirante... Aparte de las escuelas oficiales que están en Luque, ¿hay otro en el país, otra escuela oficial? ¿La de Concepción se inauguró finalmente? Bueno, está la Merlos Arabia, que es la de suboficial. No, en oficiales, Capiatá. oficiales. Oficiales no sé. No sé. Había uno en Concepción que se tenía que haber inaugurado. Sí, pero no sé si se llegó a inaugurar. Entonces, en principio la que tenemos es Asunción solamente. Asunción. Después tenemos de suboficiales. De suboficial. Imposible, de 5.000 es imposible. No, inclusive el colegio de suboficiales tiene muchas carencias. Yo me acuerdo que nosotros habíamos hecho, con recursos de cooperación, habíamos hecho todo un programa para mejorar, por decirte, yo no sé cómo estará ahora, ¿verdad? Pero en ese momento la cocina era leña. A vos se Sí, lo te básico. reconoce y se te recuerda muy bien dentro de la policía porque en tu época de ministro se les dio el aumento más importante a la fuerza policial. Sí, lo que pasa es que si el personal policial no está bien pagado, y no solamente bien pagado, porque no se trata solamente de tener un buen salario, sino que la carrera sea una carrera apreciada, que tengan posibilidad de contar con una buena educación para los hijos, de tener una buena atención de salud, de tener buenos seguros. Si el personal no tiene ese apego a la carrera y no tiene ese orgullo de vestir el uniforme, no hay salario, no hay compensación que va a ser superior a las tentaciones que tiene el personal. Correcto. Permití, senador, unos pequeños consejos comerciales y regresamos inmediatamente un poco sobre lo que estás visualizando que va a ocurrir con la revisión del anexo C. Ahí no sé si es una broma o no, quiero que nos aclare de que va a estar integrado, entre otros, por un senador que creo que no clasifica, sin dar el nombre porque no interesa. Ahí, claro, ahí hay un problema, se conformó una comisión bicameral de seguimiento en el Congreso, pero no se ha pensado en las mejores mentes del Congreso. Hay que decir también que el Congreso, y lo digo con mucho pesar, está bastante evaluado. Estamos muy lejos de esas primeras legislaturas de la democracia. Pero con todo, el Congreso podía haber convocado inclusive a personas ajenas a la institución. Ahora sí le hemos planteado al presidente Santiago Peña nuestra preocupación. Porque por un lado sí, él tiene un equipo de gobierno, ministros, pero algunos sí tienen buenos conocimientos en materia jurídica, pero no tenemos una selección nacional que vaya a discutir con el Estado brasilero. Y Brasil tiene una... No, claro, de primera. Brasil aparte tiene una tradición diplomática importante. Eso Lo digo por eso, históricamente hemos discutido con Brasil de igual a igual. O sea, Paraguay ha recurrido en tiempos importantes, ¿verdad? Cuando ha tenido que defender sus derechos en el Chaco o sus derechos limítrofes con la Argentina o con el Brasil, ha recurrido a sus mejores mentes, con independencia del partido político al que pertenecían esas personas. Y ahora yo no veo eso, lo cual es un problema para el propio gobierno, porque sea lo que negocie el gobierno, lo está discutiendo de una manera muy hermética, sin que nosotros sepamos exactamente cuál, no digo los detalles, pero por lo menos la línea estratégica, qué es lo que busca el Paraguay en su relacionamiento, no solamente con Brasil, sino también con la Argentina, en las binacionales. Claro. Finalmente, si el acuerdo no satisface al pueblo paraguayo, por más buenos argumentos que tenga el presidente, obviamente el acuerdo se verá frustrado. Y el presidente también, y yo recuerdo cuando Lugo negoció con Lula, era un momento muy malo, porque
recuerdo que estaban saliendo de un problema con Bolivia, con Evo Morales, que les había sacado una serie de... Nacionalizó el gas. Nacionalizó el gas, eso había tenido una repercusión en Aumentó el Petrobras. precio. Y yo recuerdo que Lula estaba bastante presionado por el Brasil, pero nosotros tuvimos la posibilidad, aparte de la buena sintonía que había entre ambos presidentes, nosotros tuvimos la posibilidad también de llegar a la sociedad civil. Se habló con la prensa, se habló con los sindicatos, o sea, un debate nacional, y ese debate nacional se trasladó también a la sociedad brasilera. Y eso fue importante para llegar a una... ¿A vos te parece, a esta altura de la conversación, senador Rafael Filisola, que ese ambiente no se proyecta al gobierno actual? Nosotros le planteamos al presidente como una preocupación. Él nos dijo que él estaba trabajando ese tema personalmente con un equipo de ministros en el que él confiaba. Ahora, ese es un equipo monocolor y los temas de Estado no se pueden manejar de esa manera. Claro. Yo creo que este gobierno y los dos gobiernos anteriores del Partido Colorado no han sabido comprender eso. No han sabido comprender que las políticas de Estado se construyen con la participación de todos. Y no han sabido comprender también que muchas veces es importante convocar a personas ajenas al grupo Claro. político propio, Claro. pero que pueden aportar mucho al país. Absolutamente, absolutamente. Ustedes no tienen participación en esa comisión, ¿verdad? Nosotros no tenemos participación y aparte es una comisión que así como está es de adorno. Porque obviamente a nadie se le ocurre que esa comisión, así como está conformada, pueda aportar algo. Lo cual es un menoscabo al propio Congreso. Pero también es un problema que demuestra la frágil institucionalidad. Poner una comisión parlamentaria de adorno habla muy poco de nuestro país. O sea, ¿con qué cara vamos a hablar con un Estado extranjero cuando ni siquiera hablamos debidamente entre nosotros, entre los paraguayos y paraguayas? ¿Vos crees que esto el gobierno socializó bien, por lo menos en esa instancia legislativa? A nivel social, creo que nadie no sabe absolutamente nada, nada más ni nada menos que la revisión del anexo C y eventualmente un nuevo tratado de Itaipú, y sin embargo no hay ninguna información. Yo creo que el gobierno es bastante errático en sus políticas. Yo no veo que tenga... Es más, si vos decís qué hizo la alianza en sus primeros meses, podemos decir la gratuidad de la salud, podemos decir aumentamos las obras públicas, podemos decir... Ahora, si decimos qué hizo este gobierno en los primeros meses, a mí no se me ocurre una seña que le distinga. Y la verdad que no Tampoco hay a los anteriores. nada. La verdad, Tampoco entonces, ¿qué es lo que vemos de este gobierno? Un poco la impronta de los últimos gobiernos de la ANR. Una maquinaria que les permite ganar elecciones, pero llegan sin programa. Llegan sin programa y no saben qué hacer después. Con el agravante, senador, que hemos visto todo cómo está la ruta 1, por ejemplo, una vergüenza, Sí. Intransitable prácticamente. Y vos ves el Ministerio de Obras Públicas y en lo que va del año, un año y más de gobierno y no hizo absolutamente nada. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene menos presupuesto. O sea, ¿qué nos dicen? Que eso se va a conversar con Itaipú. Pero ese es un presupuesto opaco. Y también ese es otro tema problemático. Que se manejen recursos de Itaipú como una suerte de Estado paralelo. Esa famosa controversia de los 1.000 millones, no eran 1.000 millones, pero no importa. O sea, ese dinero del cual el cual usaron y abusaron, y bueno, y se va a acabar, porque se acaba. Ya no vamos a tener esos recursos de Itaipú, pero en lo que va de estos años que tenemos, van a seguir usando para tapar agujeros. O sea, van a usar para seguridad, van a usar para reforzar salud, de una manera poco clara, poco transparente, pero eso no es sostenible en el tiempo. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después con el presupuesto cuando no tengamos más Itaipú? Porque no vamos más a tener esos recursos de Itaipú. Vamos a tener que desaparece. Vamos a tener que sincerar el presupuesto. En el 27 desaparece. Así mismo. Desaparece. Ahora,
Quiero aprovechar al máximo porque no tenemos siempre la oportunidad de contar contigo, senador. Esta comisión que se creó, esta comisión bicameral, conocido como Comisión Bicameral de Garrote, ¿qué sensación te provoca? Y es una comisión para perseguir. Muy torpe, por cierto. Primero, una comisión que no reúne las condiciones que establece la Constitución y la Ley 137. La Ley 137 dispone claramente que tiene que tener un fin específico. Y ellos dijeron, bueno, antilavado, una comisión, antilavado, anticontrabando y delitos conexos. Ahora, explícame, y hasta ahora nadie me puede, Una risa cómplice. Explícame qué tiene que ver la cooperación de USAID y las ONGs con el lavado de dinero, el contrabando y el terrorismo. Es una antología. Es que le pregunté la vez pasada. Es una antología. Es que le pregunté la vez pasada a los colegas de la comisión, a quienes respeto mucho, por supuesto, le dije, pero explíquenme una cosa, si la comisión se llama antilavado y anticontrabando, ¿qué? ¿USAID está lavando dinero en Paraguay o USAID está haciendo contrabando? Y después alguien salió y dijo, bueno, pues también el tema de contrabando, lavado, terrorismo, todo perfecto. Claro que son conceptos que se... O sea, no tienen argumento en sí. Pero, a ver, USAID está financiando el terrorismo y las ONGs paraguayas lavan dinero y se dedican al contrabando con dinero de USAID y financian el terrorismo con dinero... O sea, es una forma de perseguir política. Se hacen una película de que en realidad están lavando dinero porque financian a partidos políticos, lo cual es absurdo. Bueno, yo reconozco y coincido contigo que, como te dije, es una antología del disparate de esa comisión. Sí. Pero sin embargo, avanzan y van a continuar. Ellos están cumpliendo una orden política, una decisión tomada, por ejemplo, en el Quincho. Probablemente, porque fíjate que con esta comisión lo que están haciendo es lo que quieren hacer con también la ley llamada anti-ONGs. Pero ahí el presidente Peña se opuso. Claro, ahí se opuso. ¿Vos crees que es el inicio de una suerte de diatriba que hay entre el presidente y la calle España? Yo lo que creo es, más allá de eso, que hay un deterioro en la democracia muy fuerte. O sea, deterioro de la democracia. Muy fuerte. ¿De la ciudadanía? No, de la democracia, porque desde el Estado, y ahí no importa si es el presidente o es el Quincho, desde el Estado se asumen posiciones claramente antidemocráticas. Perseguir organizaciones sociales, impulsar leyes como esta, ¿verdad? Que establecen controles desmedidos y sanciones desmedidas también para organizaciones sociales, privar de su banca a una senadora electa sin siquiera, en horas, sin siquiera notificarle que está bajo proceso. Ahora nuevamente la espada de Damocles sobre otro diputado, sobre otro senador. Mientras miran hacia otro costado, cuando a alguien se le perdió 500.000 millones de guaraníes que no encuentra. Entonces hay un deterioro de la democracia y yo creo que hoy para la oposición el debate en este momento no es izquierda, derecha, no es fulano, mengano, es democracia y autoritarismo. Correcto. Ese es el dilema que tenemos hoy y eso es lo que nos obliga a unirnos. Porque si no nos unimos, mañana vamos a ser Nicaragua o Venezuela. Correcto. Tengo una pregunta, pero para la vuelta del corte. Bueno. Esta decisión de los Estados Unidos de mantener al embajador Otfield, ¿cuál es tu interpretación? Vos que sos un conocedor, creo que sos docente. Al tiempo de agradecer tu presencia, ¿cómo interpreta la clase política, Partido Demócrata Progresista, la alianza multisectorial en la Cámara de Senadores, la oposición en general, cómo analiza el mensaje de los Estados Unidos ante la insinuación paraguaya de que se vaya lo antes posible el embajador Otfield? Los Estados Unidos dicen, no, él se va a quedar y no tenemos todavía candidato. ¿Cuál es la lectura? En primer lugar, yo creo que fue un papelón de la diplomacia paraguaya, porque no existe eso de pedirle a un gobierno que le envíe, que acelere la salida del embajador. Eso no existe. Tú sabes bien, fuiste presidente.
Si querés que un embajador se vaya, le expulsás, le retirás el plácet, ahí están los procedimientos diplomáticos. Ahora, lo de Oldfield, Oldfield se tiene que quedar hasta que esté su reemplazo. Oldfield ya cumplió, o sea, está ya en el periodo de tiempo que normalmente dura un embajador. Es decir, ese anuncio de que Oldfield va a ser reemplazado no tiene nada que ver con la presión del gobierno paraguayo. O sea, el gobierno de los Estados Unidos directamente ni escuchó el reclamo paraguayo, o sea, ni contestó ni escuchó. Ahora, ¿por qué se queda más tiempo Oldfield? Porque ciertamente debería haberse ido ya, ¿verdad? Porque normalmente ellos permanecen unos 3 años, más o menos en el tiempo, y creo que Oldfield ya está cumpliendo o ya cumplió. Ahora, el embajador designado está pasando por los trámites que son habituales en Estados Unidos, sí, en no el hay posibilidad que se trate este año. No, porque por el tema electoral, además porque es nomás luego un trámite que toma su tiempo. Así que no hay que mirar la permanencia de Oldfield como algo. A ver, el hecho de que se haya anunciado que Oldfield se va, no hay que mirar como una respuesta de los Estados Unidos a Paraguay. Y tampoco hay que pensar que el retraso. Al contrario. Claro. Yo creo que cuando Paraguay le dice ¿por qué no acelera la retirada? Estados Unidos le dijo, porque me dijiste eso, se va a quedar más. Puede que haya algo de eso, pero lo que sí es categórico es que al gobierno de los Estados Unidos no se dio por aludido por el pedido paraguayo, y mucho menos por el pedido de algunos legisladores. Podemos hacer un pequeño corte comercial en la parte final. Pero un papelón. Un papelón. Podemos hacer un pequeño corte comercial en esta parte final. Sí, claro. Ahí la producción maneja la información que hay un lanzamiento del libro. Tenemos las imágenes, Cristian, por las dudas. Te voy a mandar un ejemplar. Hoy ya no pude, quedaron todos en mi oficina los que tenía. Pero está lanzando un libro. Sí. Comentando un poco, por favor. El jueves. Es un libro que analiza la democracia paraguaya. La democracia paraguaya fundamentalmente en estas 3 décadas y algo que tenemos a partir de la caída de la dictadura, básicamente parte de varias preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos una crisis de representación tremenda, la gente no se siente identificada con lo que está haciendo el gobierno, no se siente representada por el Parlamento, por el Ejecutivo. Hay una suerte de decepción con la propia democracia, con el modelo político. Entonces, el libro analiza desde el punto de vista de la Constitución, que tenemos una Constitución muy avanzada en el 92, que además es un gran pacto social, porque prácticamente fue aprobada por consenso, salvo algunos artículos muy puntuales que se votaron. Así que a partir de ahí se analiza qué es lo que no está funcionando bien del sistema electoral, que es el medio por el cual el pueblo ejerce la soberanía para elegir a sus representantes, qué es lo que está pasando con los partidos políticos, qué problemas constitucionales y legales hacen que nuestra democracia no esté funcionando en debida forma. Y básicamente se debaten también algunas experiencias importantes. No hay recetas, obviamente, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que hemos ido, por ejemplo, tenemos unas 50 reformas electorales que han sido erráticas, que no han partido de diagnósticos. Así que obviamente en el libro no se van a encontrar recetas, pero sí vamos a encontrar algunas experiencias comparadas para mejorar nuestra calidad de la democracia, mejorar nuestra representación, mejorar el funcionamiento de los partidos políticos y no quedarnos solamente en la democracia representativa, sino ir un poco más allá. O sea, la democracia representativa es un gran avance histórico, político, pero no es suficiente.
y ahí analizamos algunas experiencias muy importantes de participación directa que han sido muy exitosas en la experiencia comparada. ¿Dónde es el lanzamiento, senador? Va a ser el jueves 3 a las 19 horas en el auditorio de la ley. De la ley paraguaya. De la ley paraguaya. ¿Dónde queda eso? La ley paraguaya está en la zona del Shopping del Sol, detrás del Shopping del Sol. Shopping del Sol. Sí. La ley paraguaya. La ley paraguaya. Muy bien, entonces la invitación está abierta para todos. La invitación está abierta para todos. Gracias, senador. Muy amable. Muchas gracias a vos. Vamos a estar, si Dios por la permite. invitación. Nosotros nos vamos con estos consejos comerciales. Regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por